Que el Altísimo Dios Todopoderoso me les bendiga grande y poderosamente. Es un placer estar de nuevo con ustedes con nuestro programa El Mundo Actual. Estamos en esta primera semana del mes de septiembre. Y aquí en este martes 4 de septiembre, hemos entrado ya en la fase final de este año 2018. Un año que ha estado cargado de grandes acontecimientos y de grandes hechos. Es por eso que quiero compartir con ustedes este tema. Pero antes, déjenme solamente compartir las Sagradas Escrituras. Déjenme compartir con ustedes esta palabra. Vamos a encontrar en Daniel capítulo 8 y del versículo 23 en adelante dice así: y al final del reinado de esto, cuando los transgresores lleguen al colmo de la transgresión, se levantará un rey arrogante y entendido en todo lo que haga, y destruirá a poderosos, y finalmente destruirá también a los santos. Y su yugo de su cadena prosperará, pues tiene habilidad, o hay habilidad en su mano, y él se magnificará en su corazón, es decir, justificará todo lo que él haga en su propia vida, y por artimaña destruirá a muchos, y él se levantará para destrucción de muchos, y los machacará como huevos en su mano. La visión, dice Daniel, es para muchos días. Y Daniel dice: y después de esta profunda visión estuve enfermo por varios días, e inclusive no podía dormir, dice Daniel, haciendo un análisis profundo de esas visiones que él recibió. En esta visión, y por el tema que quiero tocar, una tormenta se aproxima. Vale la pena que reanalicemos las Sagradas Escrituras, pues en algunos momentos pensamos que lo que sucedió en el Antiguo Testamento podría darse una repetición en el mundo secular manejado por la Iglesia de Jesucristo. En el Antiguo Testamento del mundo cortamente conocido en aquel entonces, porque no se conocía el vasto mundo más que las naciones alrededor de Israel. El mensaje era específicamente para Israel, en aquel mundo conocido como África, Asia y Europa, porque ni siquiera en esa época se conocía o se sabía que existía el continente americano y mucho menos el pequeño continente de Australia. Sin embargo, a esas naciones en aquel momento del Antiguo Testamento había un pueblo en el que la palabra se dirigía. Ese pueblo era conocido como el pueblo de los santos. Era el pueblo que estaba en medio de todas esas naciones conocidas. Ese era el pueblo de Israel. Si tenemos que hacer algunas comparaciones de aquella época a esta comparación, podríamos decir que todas las naciones del mundo hoy conocidas, 203, dentro de todas esas 203 naciones del mundo convulsionado, aparte de la nación judía, del pueblo de Israel que sigue siendo pueblo del Señor, pero entre todo eso está un pueblo que tiene la misión contundente de emanar luz en medio de las tinieblas de entre las naciones. Ese pueblo se conoce como la Iglesia Evangélica o los cristianos. Y también se les identifica como en el Antiguo Testamento se identificaba al pueblo de Israel como el pueblo de los santos. También en el Nuevo Testamento a la Iglesia se le considera como pueblo santo también. La palabra santo no quiere decir sino otra cosa que apartados del mundo. Israel era nación exclusiva
de entre todas las naciones, apartada de entre todas las naciones, para que exaltara y glorificara a Dios Todopoderoso. La iglesia evangélica es escogida entre todas las naciones del mundo por la sangre del Señor Jesucristo, para que exalte y glorifique el nombre del Señor. De ahí la palabra santo. Que por cierto, el hecho de aceptar de que somos santos del Señor, eso implica también una enorme y grandísima responsabilidad. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que dar evidencias contundentes de que realmente somos santos. Eso significa ser totalmente diferente, absolutamente diferente a la vida mundanal que conocemos hoy en día. Por ejemplo, al pueblo de Israel, el precio por ser pueblo escogido, pueblo santo, era que no podía practicar todas las costumbres abominables y paganas que cometían las naciones vecinas o alrededores. Hoy en día, si lo trasladamos esto para la iglesia, como lo he hablado, la ley sería la misma aplicada. El hecho de ser identificado como santos del Señor Jesucristo nos implica que estamos completamente cohibidos en participar en todas las depravaciones y perdiciones de esta vida mundanal. Por cierto, en esta crisis que estamos viviendo de nuestra iglesia, lamentablemente, muchos de nuestros líderes religiosos que se han levantado dentro de la iglesia evangélica con intereses mezquinos, están confundiendo la palabra santo con depravación. Algunas veces, y tristemente, miramos hoy en día públicamente, porque hoy todo lo están sacando en las redes sociales, de elementos pseudos líderes que se autonombran pastores porque Dios nunca los llamó y han creado sus propios templos o iglesias, haciéndole supuestamente o poniéndole tristemente el nombre de iglesia cuando en realidad son centros de entretenimiento con tintes cristianos, pero que son centros de entretenimiento mundanales, porque como santos no deberíamos de practicar ese libertinaje. Pero bien, lo que quiero tocar en realidad no es eso, sino que lo que estamos identificando es los santos. En el Antiguo Testamento, cuando la profecía de Daniel está hablando de esos personajes que se levantarían en el tema profético en la época, en esos siglos posteriores de Israel, hablaba de aquellos momentos difíciles que se están cumpliendo también hoy en día y que pueden ser perfectamente aplicables para estos tiempos del fin, porque múltiples de veces la palabra en Daniel dice que estas visiones serán aplicadas para el tiempo del fin, es decir, cuando esté cerca la inminente venida de Cristo Jesús. Es muy importante entonces, e importantísimo que analicemos profundamente las situaciones en que estamos viviendo en estos momentos. Si la palabra del Señor está hablando en estos momentos acerca de esta situación difícil que estamos viviendo, vale la pena analizar ese tema profético. Comienza con algo que tal vez podríamos nosotros hablar o hacer conjetura, o solo el tiempo dirá si en realidad tiene mucho que ver esto. Si hablamos de tiempos, momentos trascendentales, podríamos decir que la administración del número 1 del planeta Tierra, es decir, el presidente de los Estados Unidos de América, la administración anterior a nuestro presidente que tenemos en este momento, sin lugar a duda fue considerada como una administración excesivamente ultraliberal o transgresora delante de Dios. Si así es, coincide perfectamente el pasaje que hemos leído. Veámoslo otra vez. Se dice aquí, al final del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo de la transgresión. Sin lugar a duda, con todas las cosas, no podemos olvidar que la administración pasada llegó al colmo de las transgresiones, al traer un excesivo y descomunal liberalismo profundo, catastrófico y terrible, como fue el matrimonio de hombres con hombres, casi en forma global, y el libertinaje para crear leyes a favor del aborto, es decir, de asesinar a los niños que se están gestando en los vientres. En ese profundo libertinaje sin precedencia, donde salpicó en lo más profundo a nuestra propia iglesia evangélica. Ese libertinaje sin paralelo. En algunos
momento, cuando se estaba dando la campaña en pleno, en aquel momento había enormemente preocupación en la iglesia evangélica, en este caso los santos de Estados Unidos, tanto anglosajones, afroamericanos como hispanos chinitos, estaban profundamente consternados y asustados por las transgresiones sin precedentes que se estaban dando en esa administración en cuanto a los principios morales. En otras palabras, los transgresores habían llegado al colmo de la transgresión, como lo traduce el original aquí en hebreo. Era tan profundamente ese libertinaje que el pueblo estaba desesperado, el pueblo de los santos. Y estaba listo el pueblo de los santos a hacer alianza con cualquiera que se opusiese a ese colmo de los transgresores de los principios morales. Y allí es cuando llega, y por favor, trate usted de ver. Puede que sea conjetura o solo el tiempo, las coincidencias que estamos viviendo coincide con la repetición de este hecho profético que sucedió en el Antiguo Testamento. Déjeme levantar, dice, y entonces se levantará un rey arrogante. Dice que este rey entendido en todo lo que haga, y destruirá a poderosos. Y finalmente, destruirá a los Kodeshim, es decir, a los santos. La traducción que dan, y los que tienen ahí, que escuchan este programa en su Biblia en español es, y se levantará un hombre de rostro fiero. La traducción que da el hebreo es una persona arrogante. Un personaje arrogante que no dará ni compartirá su gloria con nadie más que solo con él. En su reinado, dice Daniel, hablando de esa profecía del Antiguo Testamento, en su reinado destruirá a poderosos, y muchísimos caerán completamente destruidos delante de él. Y finalmente dice, el grupo que se le unió, que se alió con él, el grupo de los santos, terminará destruido. Daniel, con justificadas y poderosas razones, estaba enfermo después de estas visiones profundas. Lo que Daniel no entendía era si lo que se va a ver es algo eminentemente horrible, feo, espantoso. Daniel pudo ver aquel excesivo y descomunal liberalismo sin precedentes. Si entre todo ese descomunal liberalismo sin precedente, donde los transgresores llegarían al colmo de los colmos, es decir, a ejecutar leyes que irían total y absolutamente contra todos los principios fundamentados y creados por Dios. No había razón, puedo decir, había justificada razón para que Daniel estuviese profundamente entristecido. Eso es exactamente lo que muchos de los predicadores en estos días nos quedamos profundamente aterrados viendo las impresionantes noticias en la televisión y viendo el panorama que estamos viendo, estamos siendo testigos, especialmente con la nación número 1 del planeta Tierra y nuestro número 1, nuestro presidente en el mundo. Los escándalos, las intrigas, las divisiones profundas nos presagia que una profunda tormenta se aproxima. ¿Qué pasará? ¿Qué sucederá en los próximos meses o en los próximos años? Los escándalos, las tormentas, las divisiones son tan profundas, las intrigas son tan profundas, que en estos momentos, en algunos momentos nos podríamos hacer las preguntas si acaso lo que estamos viendo sería ya la gran tribulación, o si lo que estamos viendo es el presagio de un periodo terrible que se aproxima, coinciden con las palabras del Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24, versículo 22, porque habrá tribulación cual nunca lo ha habido ni lo habrá, sino hasta entonces. Si eso es así, entonces el panorama que estamos viendo en estos momentos del futuro cercano no es un futuro halagador. ¿Qué posición deberíamos de tomar en este momento los evangélicos, los cristianos? Hoy más que nunca. Esa iglesia que está profundamente en un letargo súper letargada, súper fría, donde no solamente salpica a los propios católicos, sino que los propios evangélicos están entrando en ese adormecimiento profundo sin darse cuenta, tal vez porque la iglesia, al haberse aliado para parar ese excesivo liberalismo, entró en una autoconfianza profunda de que al fin y al cabo ahora tienen a un superaliado del más poderoso del mundo, y posiblemente eso haya traído una profunda confianza entre el pueblo evangélico que podría estar peligrosamente bajando la guardia en sus quehaceres espirituales. Indiscutiblemente, ¿hacia dónde va toda esta situación delicada? Es obligación de nosotros como iglesia evangélica y como pueblo cristiano de orar por nuestras autoridades, y eso incluye nuestro propio presidente. Sí, nuestro presidente, ese hombre de rostro fiero, ese hombre hábil en sus negocios y todo, tal como lo dice la misma profecía, y tendrá esa habilidad. Ese hombre que no perdona en lo más mínimo a sus opositores, pero que es el presidente. Tenemos que orar. La Biblia manda que oremos por él. Porque si Dios toma control, entonces el futuro inmediato, aunque las profecías tienen que cumplirse, pero por lo menos podemos pedir, Señor, por favor, toma control. En lo que estamos viendo,
llamaba la atención profundamente y me preocupaba como predicador cuando nuestro presidente dio su entrevista en Fox News, en el cual decía que dependiendo de lo que pase este noviembre y si trataran de hacer un juicio político el próximo año, la nación norteamericana entraría en una crisis. Yo creo en esas palabras que dijo el presidente. En este momento, ante las crisis, ante los escándalos y ante las divisiones y los brotes de odio en todo el planeta Tierra que estamos viendo, no estamos en lo más mínimo para que la nación norteamericana entre en una crisis. Algunos dicen que cuando Estados Unidos le da estornudo, el resto del mundo le da gripe. Yo lo creo así. De allí la obligación y la responsabilidad de nosotros como evangélicos ante esas profundas palabras que dijo el presidente que me impactaron. Que se llegase a hacer un juicio político, porque sería un juicio tedioso, larguísimo, largo, eso provocaría una crisis sin precedentes, porque todo se paralizaría. En estos momentos, ante las situaciones difíciles, críticas que estamos viendo, como Nicaragua, como Venezuela, de las miríadas de venezolanos desesperados, como lo que está pasando en África y lo que está pasando en el Medio Oriente, Europa del Este, abonar el terreno para crear una crisis el próximo año sería como comenzar a decir bienvenida a la gran tribulación. ¿Entiende entonces lo que te estoy hablando, a los que están escuchando el programa? ¿Entiende por qué estoy hablando una tormenta se aproxima? Y si una tormenta se aproxima, ¿no es cierto que los que vivimos en estados vulnerables como el estado de Texas en las costas frente al Golfo de México, o como el estado de Florida y los otros estados frente a las costas del Atlántico, ¿no crees que cuando nos anuncian una tormenta no es para que nos asustemos, sino para que tomemos todas las precauciones? Si todo lo que estamos viendo anuncia la llegada de una tormenta, ya sea política y religiosa que también se está dando, significa que algo terrible se aproxima. Eso significa entonces que con mucha más razón debemos de buscar la iglesia, debemos de estar todas con la familia agarrados del Señor y por obligación espiritual, porque la Biblia nos lo manda, orar por nuestras autoridades, por nuestra nación, por nuestro gobierno, por nuestro presidente. No sabemos qué va a pasar en estas elecciones de término medio aquí en este próximo mes de noviembre, pero que la iglesia tiene que orar por eso, tiene que orar. Y permita a Dios, supliquémosle a Dios que el próximo año no exista un juicio político, porque eso nos afectará a todos. Tomo literalmente las palabras del presidente en ese aspecto. Supliquémosle a Dios que eso no pase en lo más mínimo. Como cristianos, nosotros tenemos que estar en el centro, ni a la izquierda ni a la derecha, sino precisamente en el centro. Y precisamente para no caer en el otro lado de la profecía, los santos que se aliaron hasta las narices con el hombre de rostro fiero. Es decir, nosotros como cristianos en este momento, no solamente en los Estados Unidos, sino en Europa y mucho más en América Latina, tiene que ser el papel que siempre debió haber sido en todo este tiempo y ha sido, en que la iglesia está en un punto neutral, orando por los unos y orando por los otros y poniendo todo en las manos del Altísimo Dios Todopoderoso. Por favor, en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, críticos, porque sí lo estamos viviendo, por favor, no bajemos la guardia como pueblo de Dios, sino que como pueblo de Dios estemos activos, presentes, constantes ante todo lo que pueda venir y ante todo lo que pueda suceder. De una cosa sí les puedo estar absolutamente seguro ante toda esta tormenta que se aproxima, que va a ser inevitable. La respuesta es, como pueblo de Dios, ¿cómo la vamos a recibir? Cuando llegaba la tormenta que recién se acaba de recordar un año, la tormenta Harvey, que trajo catastróficas destrucciones sobre Houston, Texas, que hasta hoy en día miles de personas en Houston, Texas no se recuperan. Cuando se anunció la inminente llegada de esa poderosísima tormenta llamada Harvey, no la pudieron evitar en lo más mínimo. Pero sin embargo, se prepararon para enfrentar la tormenta. En el aspecto profético no podemos cambiar la profecía. Lo que tiene que cumplirse se va a cumplir y eso no va a cambiar. Es decir, la tormenta profética, apocalíptica, no la vamos a poder detener porque es palabra de Dios. La pregunta es que como pueblo de Dios, ¿cómo vamos a enfrentar esa tormenta? De allí, la ventaja de tener el conocimiento de Cristo, de tener a Jesús en el corazón. Porque para el mundo, si no se prepara, que generalmente casi siempre le pasa lo mismo, las consecuencias son catastróficas, dolorosas y terribles, como sucedió en el caso de Harvey. Lo que quiero decir, en otras palabras, específicamente, es que las tormentas no las vamos a evitar, pero sí podemos prepararnos para enfrentar. Hay múltiples de pasajes preciosos y lindos en las Sagradas Escrituras, específicamente los Salmos, que nos hablan de cómo prepararnos para la llegada de una tormenta sin precedente.
Por ejemplo, el famoso Salmo 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es decir, tenemos múltiples de pasajes de las Sagradas Escrituras. El propio Señor Jesucristo nos dio evidencia cuando los discípulos venían en la barca y Él venía durmiendo en aquella barca, y de momento se levantó una tremenda, terrible tormenta, tempestad en medio del mar. Por un momento los discípulos daban total y absolutamente por un hecho que iban a perecer. Y cuando ya todo parecía inútil, aquellas posibilidades, levantaron al Señor. Y entonces el Señor intervino en el mismo corazón de la tormenta. Y reprendió la tormenta y reprendió los vientos. Y hubo bonanza para el pueblo de Dios. Mi hermano y mi hermana, siervo de Dios que nos estás escuchando, las tormentas que se aproximan, no las vamos a evitar, se tienen que cumplir. La pregunta es, ¿cómo las vamos a enfrentar? ¿Cómo vamos a preparar a nuestro pueblo, a nuestros hijos, a nuestra familia para enfrentar esas tormentas? La mejor manera siempre será enfrentar esas tormentas bajo la poderosa mano de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por obligación y dejando caprichos políticos e ideas políticas de ustedes. Como cristianos necesitamos orar por la nación de los Estados Unidos de América, donde estamos viviendo en estos momentos, por nuestros congresistas, por nuestros senadores y por supuesto por nuestro presidente, por nuestras autoridades locales, por todas. La palabra, el apóstol San Pablo manda que se hagan rogativas oraciones por todos ellos. Oremos, es el papel que nos queda. Orar y dar nuestra palabra más pacifista posiblemente en el término de Jesucristo. Eso no significa que nosotros vamos a apoyar lo malo y lo malo. Por supuesto que nunca. Como digo, en uno de los estudios que tengo que se llama El Anticristo, donde hablo una de arena y una de cal. En la de cal en la de arena, nosotros todos los evangélicos vamos a apoyar a cualquier gobernante o presidente que apoye nuestros principios conservadores. Vamos a estar con él, pero vamos a rechazar todo aquello que tenga que ver con el odio o que tenga que ver con dolores profundos o con cosas que van en contra de nuestros principios. Es por eso que ante toda esta tormenta que se aproxima, necesitamos, sobre todas las cosas, igual que tomamos todas las precauciones cuando se nos anuncia la llegada de una tormenta, todas las precauciones de asegurar las ventanas de nuestras casas, asegurarnos que tenemos agua suficiente, asegurarnos que tenemos una linterna, asegurarnos que tenemos comidas no perecederas, así como tomamos todas esas precauciones para la llegada de una eminente tormenta, también nosotros, espiritualmente, mis hermanos y mis hermanas, les recomiendo total y absolutamente a que busquemos todos los preparativos espirituales. El agua es símbolo del Espíritu Santo. Que busquemos una relación más íntima con el Espíritu Santo. Que busquemos una relación más íntima con la oración. Allí en tu casa, allí en tu cuarto, a un lado de tu cama, puedes arrodillarte, puedes hablar. A lo mejor manejando en tu carro, en la carretera, puedes ir orando. Porque no necesariamente tienes que cerrar tus ojos para orar. Vas manejando, puedes ir orando, cantando, alabando. ¿Sabían ustedes que muchas veces las alabanzas también son oraciones? Es decir, una forma de expresar tu agradecimiento en oración cantándole al Señor. En otras palabras, es una forma como podemos ir nosotros tomando todas las precauciones para la llegada de una tormenta espiritual del mundo. Preparémonos. Sobre todas las cosas, profundicemos y tomemos tiempo para leer la palabra de Dios. Una de las crisis sin precedentes que está pasando en la iglesia es que tiene demasiado tiempo para estar en las redes sociales, pero no tiene tiempo para leer las Sagradas Escrituras. Jesucristo dijo en su momento que sus palabras eran vida. Yo soy el maná de vida, dijo. Y el que come de mí jamás tendrá otra vez más hambre. Necesitamos en este momento de crisis y de tormenta que se aproxima alimentarnos con el maná celestial
con la palabra de Dios en Cristo Jesús. Por favor, recuerde que el salmista David dijo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Cuando viene una tormenta, nos aseguramos de tener una linterna para enfrentar cualquier momento de tinieblas si nos quedamos sin luz eléctrica. En estos momentos de tormenta mundanal que se acerca, necesitamos una linterna especial, la linterna celestial, las Sagradas Escrituras. Volvamos a la Biblia, identifiquémonos con la Biblia. Tome tiempo para la Biblia, tomen tiempo las iglesias. Algunos proyectos, como el que está tomando una iglesia chiquitita, pequeñita, llamada la iglesia El Shaddai, que han tomado la decisión de, con sus poquitos miembros, transmitirse cada día un pasaje de las Sagradas Escrituras, proyecto que al final del año, durante todos esos días, ellos tengan grandes cantidades de pasajes de la Biblia en sus teléfonos que han leído. ¿Por qué todas las iglesias que me están escuchando no comienzan ese proyecto? Hagan un análisis, hablen con sus muchachos súper inteligentes que tienen en la cibernética, allá en sus iglesias, y digan: ¿sabe qué? Queremos un proyecto como el que está haciendo la iglesia El Shaddai, allá en San Juan, Texas, de compartir con todos sus miembros cada mañana un pasaje de la Biblia en sus teléfonos celulares. Y es que ante la tormenta que se aproxima, necesitamos estar cada día leyendo la santísima, bendita palabra del Señor. Les dejo esa proposición, ¿por qué no? Es muy buena opción. Recuerde que cuando viene una tormenta, además de alimentos perecederos, buscamos linterna para alumbrarnos en la oscuridad. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, dice el Salmo 119:5. Por favor, aliméntense con la palabra del Señor por todo lo que viene, por todo lo que se aproxime. Y de nuevo, estoy terminando con estas palabras. Como pueblo evangélico, a los que estamos en Estados Unidos, urge que oremos por nuestro presidente y por nuestras autoridades. Que el Altísimo los dirija en estos momentos difíciles. Porque sea lo que sea, Estados Unidos es la nación en la cual el mundo entero es bendecido. Porque a pesar de todo lo que se diga, es la bendita nación donde la bandera del cristianismo se sigue levantando en alto. Por eso, el pueblo evangélico en Estados Unidos jamás nunca debemos de bajar la guardia, sino orar y orar por nuestros líderes para que Dios nos ayude a través de ello a que la bandera de Cristo Jesús se mantenga en alto. La tormenta va a venir, pero la esperaremos, pero fuertes en la palabra de Dios y en Cristo Jesús. Y si en toda esa tormenta podría llegar el rapto, pues estaremos listos para irnos con el Señor también. Mi hermano y mi hermana, pastor y evangelista, prepárate. Y usted, mi amigo, por supuesto, con mucha más razón, necesita buscar un refugio. Ese refugio se llama Cristo Jesús, nuestro Señor. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Y si el Altísimo no ha venido, estaré con ustedes